de martes 29 de diciembre, ya cerrando este año para el olvido, para muchos, para la gran mayoría, el 2020. Un año ciertamente también sensible para quienes han sufrido pérdidas, para quienes hemos sufrido pérdidas, quizás no familiares, pero en los distintos ámbitos del quehacer de nuestra comunidad, donde, bueno, nos han dejado personas importantes, personas jóvenes, otras no tanto, pero la verdad que la pandemia se ha encargado de hacer de este año uno de los más difíciles seguramente que va a tener o ha tenido este siglo XXI. Vamos a entregarles un documento especial en este último bloque de hoy martes de Vox Populi 2020, que muestra, que entrega una entrevista que fuese realizada al radiodifusor, al director gerente de Radio Minería en Magallanes, Ramón Ut, quien precisamente el día de hoy, 29 de diciembre, ha dejado de existir y ha puesto una cinta negra en el mundo de las comunicaciones en Magallanes, porque la verdad que la importancia que logró tener Radio Minería en el dial magallánico fue muy, pero muy valorada por la gente de nuestra región. Y bueno, de esta manera, nuestro director de TV y radio, Ricardo Sánchez, ha seleccionado este material que lleva distintos conceptos, distintos conocimientos de este profesional Ramón Ut, que no cabe la menor duda que fue un maestro y su desempeño lo llevó a ser uno de los hombres más destacados mientras estuvo en radio aquí en la región de Magallanes. Así que, señor director, nos vamos con esta entrevista que nos muestra pinceladas, parte del conocimiento de un señor de la radio que a esta hora seguramente se está encontrando con tantos otros como Cocho Cárcamo, Joaquín Argüelles, Francisco Américo y tantos hombres de radio que han dejado una huella imborrable en nuestra región. El propio Juan Miranda, que también fue parte importante de Radio Polar. Todos aquellos, hoy día, los recordamos en esta entrevista a Ramón Ut Monsalve. Pues, encantado de que nos reunamos, nos encontremos de nuevo, que tengamos un micrófono y una cámara para saludar a los colinanos y compartir como lo hicimos durante tantos años con tanto entusiasmo, que esa yo creo que es una cosa que no la perdemos la gente de comunicación, sí, de tener este entusiasmo por la actividad, por la profesión, por la noticia, por el comentario y la trascendente importancia que los medios de comunicación cada vez más han ido ganando. ¿Cuándo empieza? Gracias a Dios. Gracias a Dios que cuántas cosas se saben, se abren y se comentan a través de los medios de comunicación. Responsabilidad que tenemos gente como tú, como yo y como los propietarios y los empresarios de los medios. Bueno, yo le pregunto, ¿cuándo empieza su noviazgo, matrimonio, pololeo con los medios? Por favor. Perdón, discúlpeme. Con anillo, ya. El anillo aquí señala, ¿no es cierto?, prácticamente ya casi sobre los 50 y tantos años de matrimonio. Ya. Así que... Pero con la radio más, pues. Sí, un poco más, exactamente, sí. Tanto la radio como la televisión, pero la gran pasión de la vida ha sido la radio fundamentalmente. Pero si tú a mí me quisieras llevar claro, por ejemplo, a decir, no, ¿cuáles son exactamente tus funciones? Yo diría de que yo soy un hombre de los medios de comunicación, tanto de la radio, parte de la televisión, del medio escrito, de una revista, de un diario. Es decir, en todo su campo y en todas sus facetas. Y algunas de estas las hemos aplicado acá, porque cuando nosotros aparecimos en el año 1995, en definitiva, pero fue a fines del año 1994, golpeando... No, perdón, ahí me equivoqué, discúlpenme.
no era golpeando, porque yo me paraba frente a cada puerta y decía, como es tradicional, aló, aló, para que alguien viniera, ¿no es cierto? Eso es cuando nace Telemás. Cuando partimos hablando de la televisión por cable. Ya. Acá no se sabía de la televisión por cable. Hoy día son 7 las empresas que hay en Colina bombardeándola con televisión. Sí, claro. Tanto satelital como por cable o por señales abiertas. Y teníamos que explicar, yo en cada casa prácticamente daba una pequeña charla sobre lo que era la televisión por cable, porque las señales que se recibían acá eran con bastante dificultad. Con mucha dificultad, y toda la provincia de Chacabuco. ¿De dónde trae usted la idea? Porque usted la vio en algún lado, la replicó acá, dijo, este es mi negocio, por ahí va la cosa. Bueno, yo te diría de que esto comenzó cuando yo vivía en Punta Arenas. Perfecto. Yo soy un hombre de las comunicaciones que creo que tuve una mayor formación cuando ingresé a la Radio Minería en Santiago. Ya. Yo comencé en la radio Simón Bolívar de Concepción, soy penquista de Concepción. Y mi primera incursión en los medios fue en la radio Simón Bolívar de Concepción, una radio muy prestigiada, AM en esa época, no se conocía la frecuencia modulada. Y después viajé a Santiago, terminé de estudiar en la capital y allí trabajé en la Radio Corporación, en la radio Balmaceda, después estuve en la Portales de Talca, la Portales de Valparaíso, echamos a andar la Portales de Valparaíso cuando nacieron la radio ¿Portaleando la mañana? No era en esa época, eso vino mucho después. Mucho después. Exactamente. Y bueno, y después en la Radio Minería. Y de ahí a Punta Arenas, cuando en el año 1967 la Radio Minería determinó crear una mayor cadena radial en el país. Nos costó decidirnos con mi esposa, con María Angélica, teníamos ya 2 hijos, pero al final dijimos, aceptemos este desafío y trasladémonos por unos 5 años, que al final se convirtieron en 27 años. Luego compré la Radio Minería, fui propietario durante 20 y tantos años de la radio y además fundé con otro amigo, con Jorge Babarovich, que es un copropietario del diario La Prensa Austral, y Arturo Cursue, un amigo querido también. Que todo magallánico además. Magallánico, ex gerente de Sodimac. Hicimos la primera radio de FM que hubo en la Patagonia, que se llamó Radio Selecta. Y así como tú delante decías en ese eslogan, todo lo que pasa en Colina pasa por el cable, en esta Radio Selecta de FM el eslogan era lo más popular de lo selecto y lo más selecto de lo popular. Y transmitía... Esa era la definición que tenía la radio. Exactamente, esa radio transmitía solo desde las 7 de la tarde a las 12 de la noche, porque había muy pocos receptores de FM, te estoy hablando del año 1968. Bueno, después se aumentaron los horarios y después ya esto fue transmitir 12 horas, 24 horas en forma continuada. Pero esa idea ya venía, usted venía con toda esa experiencia. Bueno, ya tenía eso, pero espérate, Magallanes tiene mucha vinculación con Argentina. Sí. Porque prácticamente estamos, además fueron nuestros territorios. Sí, claro. En la isla grande de Tierra del Fuego, como así también desde Comodoro hacia abajo, hablo de Comodoro Rivadavia, sí, que es la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando de Calafate y además de esos grandes espacios de la familia Kirchner. Bueno, nosotros tenemos una población de chilenos habitando la Patagonia Argentina que no es inferior a las 300.000 personas. Entonces hay mucha circulación de gente. Y entre ese ir y venir yo también me sumaba mucho y me comencé a dar cuenta cómo los argentinos estaban incursionando la televisión por cable. Perfecto. Ahí partió la idea. Ahí viene la idea. Ahí entonces yo iba a Comodoro, iba a Comodoro Rivadavia, iba a Río Grande, iba a Ushuaia, iba a saludar a la gente, me compartía con ellos y yo me dije, aquí viene una nueva fase en la vida de las comunicaciones que va a ser muy importante. Vendí la Radio Minería, juntamos nuestros bártulos en algunos camiones, digamos, sí, claro. Y se vinieron. Y nos vinimos. Pero yo me venía a instalar a Constitución. Mira, Constitución.
porque cuando yo estuve en Talca, trabajé en la Radio Portales, ¿ya? Y nos casamos con mi señora en Talca. ¿Ya? Siempre hemos tenido muy buenos amigos y grandes recuerdos. Y amor también por la zona. ¿Y qué pasó en Constitución? Bueno, llegué allá, comencé a hacer sondeos, a tratar de hacer unas promociones, arrendar un terreno, ver las oficinas. Cuando un día despierto, oh, sorpresa, señor, Dios mío, una antena parabólica impresionante de BTR. Yo dije, ¿qué vamos a hacer aquí al lado de BTR? No hay nada, señor, por favor. Sí, vas a Así Santiago. que vamos buscando otro lugar. Y comencé a circular por el norte, por el sur, hasta que llegué a Colina. ¿Y cómo llegué a Colina? Porque sucede que aquí, en el Centro de Estudios Espaciales de la NASA, se construían las antenas satelitales. Ahí había una rastreadora de satélites anteriormente. Que es lo fundamental para que exista la televisión. Entonces yo tenía que venir a conversar con ellos al departamento de ingeniería para saber, bueno, de qué dimensiones, los valores, el terreno, etcétera. Y me comenzaron a decir, ¿por qué no pasa a ver Colina? Si Colina va a crecer, y yo pasaba rumbo a Chacabuco y me daba cuenta que ahí en la plaza habían unos caballos amarrados a los árboles. Yo decía, sí, ¿será posible o no será posible? Entonces un día llegué, toqué la bocina y me hice espacio, ¿no es cierto?, entre un caballo negro y un bayo. Y dejé mi auto. ¿Ah? Me bajé, pasé por ahí, el caballo movió la cola, pero no pasó nada. Y comencé a recorrer Colina. Bueno, y me di cuenta de las características que tenía, una inmensa población, mucha casa. Y comencé a conversar con la gente. Veía televisión, escuchaba radio, no había radio tampoco acá. No había radio. Aquí la gente no sabía lo que pasaba, sino por lo que conversaba en el almacén del amigo, en la carnicería del compadre, ¿no es cierto? Sí. O cuando el fin de semana íbamos a comprar a la botillería para hacer el asado. Entonces yo dije, no, aquí hay un buen terreno. Aquí hay que trabajar para esto. Bueno, usted pasó casa por casa. Luego consolidó. ¿En qué año se sintió consolidado? Porque yo me acuerdo cuando trabajamos juntos desde el año 2000 en adelante. ¿En qué año? No, pues nosotros trabajamos juntos en el año 2000 en lo que fue podríamos decir, los albores de lo que fueron lo que hacíamos en televisión, que era poco todavía en televisión local. Y ya después volví en el año 2004 cuando ya nos desplegamos absolutamente. Ah, no, pero esto partió acá en el año 1995. Claro. 1995, 96, claro. Primero comenzamos solamente a bajar algunas señales, después a aumentar un poco la grilla, la programación, y después yo ya me entusiasmé en que podíamos hacer algunas cosas, y cuando tú llegaste, entonces ya se hicieron las cosas. No, estábamos comenzando, pero sí. Yo creo que debe haber tenido su significado en su momento, mi querido Carlos, el que la gente pudiese tener noticias todos los días, los comentarios cuando charlábamos todos los días, la primera transmisión de una elección que fue en diferido, pero la hicimos nosotros, sí, claro. La primera transmisión por televisión de un Quasimodo diferida la hicimos nosotros. Y me recuerdo que nos involucrábamos, ¿te acuerdas? Íbamos a las canteras, grabábamos, nos conectábamos con la gente. Bueno, hicimos muchas, la verdad que si hiciéramos historia hicimos tantas cosas. Yo de los hitos que recuerdo y que me parece súper importante, sí, efectivamente esas elecciones, yo les quiero contar, porque esto podemos contarlo, ¿no? Teníamos todo un sistema de ingeniería para hacer gráficos, ¿se acuerdan? Que lo hicimos con uno de los tantos colaboradores, claro. ¿Cierto? Que ha tenido los trabajos comunicacionales de acá, y teníamos gráficos, y la verdad no anduvimos tan perdidos respecto de lo que iba pasando mesa por mesa. Ahí nos colaboró mucha gente, sí. Gente que usted conoce, gente que nos servía de reportero, que de repente por teléfono nos decía, mira, acá en la escuela 360 está pasando esto y esto. La verdad que yo diría que eso fue el punto donde nos consolidamos definitivamente, donde la gente nos creyó que éramos capaces de hacer cosas. Fue la elección donde salió electo Mario Lavarría. Esa fue la elección. Exactamente. Fue esa. Además que fue, yo creo que esa una elección absolutamente diferente a las que Colina estaban acostumbrados, porque fue una campaña además que rompió con todo el canon habitual de lo que antes se hacía, ¿no es cierto?, para promover un candidato, lo que hoy día también ha cambiado. Claro. Así es. No, o sea, fueron momentos la verdad muy distintos. Ahora yo le quiero preguntar porque
la verdad que todo esto ha cambiado. Como usted dice, hay mucha competencia. ¿Cómo ve usted el tema de la competencia? ¿Cómo ve el tema de los otros canales o la existencia de hartos medios acá en Colina? ¿Usted lo considera algo natural? Pero yo te voy a decir una cosa, Carlos. Aquí no solamente es que hayan aparecido más competidores que pudiera, porque en el caso de la radio, ¿ya? Vamos por algunos capítulos. Sí. Porque aquí nos faltan algunas cosas. Porque tú me dirás, ¿no es cierto? Sí, tenemos un buen cubrimiento con la televisión. Nosotros estamos haciendo, y yo los felicito porque están muy empeñados en hacer esta televisión. Sí, claro. Están con el cable, pero están además, ¿no es cierto?, en señal abierta, y están en HD. También, claro. Pero lo que no nos podemos olvidar, Carlos querido, es lo que significó todo este avenimiento tecnológico, sí, y las plataformas que tenemos. Sí, hoy día nosotros no tenemos un diario, no tenemos un diario escrito. No, pero lo tuvimos. Lo hicimos, sí, ¿no es cierto? El Centinela. Y siempre alerta, perdón, sí, diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Y además tuvimos la revista TVO. La revista TVO, exactamente. Tienes toda la razón. Tengo mi archivo, yo les voy a traer. Mire, vamos a hacer una pausa en esta conversación con don Ramón porque tenemos cantidad de material, porque vamos a empezar a sacar los archivos que tenemos en casa. Volvemos inmediatamente y seguimos con esta conversación. Los debidos contenidos, pero nunca nos hicieron mayormente mella esto. No, en realidad no. Pero nosotros estábamos, yo creo que haciendo aparecer lo que la gente necesitaba, conocer de la comuna, saber de sus autoridades, reclamar por las situaciones que tal vez pasaban mucho tiempo sin sin haberse atendido, sin darle una solución. Yo tengo un par de hitos al respecto. Me acuerdo que le dimos una cobertura especial a lo que fueron una serie de movilizaciones por el tema de la autopista Los Libertadores. Esa fue la primera, mucho más grande. Me acuerdo que con el diputado Luxi, con el diputado Melero, con todas las autoridades, tuvimos en el peaje Lo Pinto, me acuerdo cuántas cosas comentamos, que ese fue como grande desde el punto de vista de la obra pública, y uno quizá más pequeño, pero que fue un clásico, y que hay mucha gente que todavía se acuerda cuando Ramón Utz, no lo voy a decir con todas sus letras, micrófono en mano, dijo: no es posible que al frente de la empresa eléctrica, al frente de nuestra plaza de Armas Colina, existe este hoyo. ¿Te acuerdas, no? Pero ese era un hoyo tradicional que había acá. Pero era de años. Es que de años. No había nadie que alguna vez no hizo tira su tren delantero en el auto, raro, o se cayó, se quebró una pierna, ¿no es cierto? Y había un poco de desidia porque nadie le hacía caso. Y don Ramón Utz dijo, incluso me acuerdo que le pusieron como una rama seca, claro, para que la gente no se tropezara y no se confundiera con el hoyo. Estamos haciendo recuerdo, y me acuerdo muy claramente algo que me pareció genial. Don Ramón Utz apareció entre medio de la rama y dijo: detrás de esta rama, digo que esta es la única señalética que hay, necesitamos que se resuelva. Pero no costó, fue largo, pero salió adelante. Pero a propósito de eso y de hoyo, qué bueno, hoy día la gente puede transitar con tranquilidad. Sí. Te voy a contar la que hizo una vez en Punta Arenas. Ya. Porque allá el problema del pavimento y el deterioro de las calles es una cuestión pero espantosa. Me lo imagino. Entonces pero te digo, una calle era saltar de hoyo en hoyo con los autos. Entonces un día hicimos una campaña, vamos a contar los hoyos que hay. Entonces yo me conseguí una gran cantidad de pintura y en unos tarritos chicos de pintura los llenábamos con esta y con un pincel y se los entregábamos a la gente que nos llamara. Entonces nosotros íbamos a transmitir por la radio
y a tomar fotos, porque no teníamos televisión, y a los hoyos le colocábamos un número. Entonces decíamos, en esta calle existen 12 hoyos y van todos marcados, hasta que ya la autoridad dijo, basta con esto. Entonces me llamó el alcalde y me dijo, oiga, vamos a tratar de conversar bien sobre esta situación, pero ¿por qué no paran este asunto? Porque fíjese que ya van como 140 hoyos. Pero o sea, bueno. No, y 140 hoyos y yo calculo 2.000 votos menos, porque en el fondo lo que el alcalde lo que estaba diciendo era que efectivamente el impacto de las comunicaciones locales en las autoridades y de las autoridades, la relación que tienen con los medios locales es muy profunda. Bueno, pero yo diría mismo tantas cosas, por ejemplo, que se vienen sabiendo en el país, dolorosas, dramáticas, tristes, pero eran absolutamente necesarios destapar. Y yo creo que estas no han sucedido solamente ahora, si esto viene de mucho tiempo atrás, pero ahora los medios de comunicación y las plataformas que te decía, las redes sociales, son los que han impulsado todo esto. Y hay que tener... Oiga, ¿y la ley Mordaza, qué le parece? No, una torpeza. Una torpeza, eso es imposible, pero también nosotros tenemos que tener la absoluta responsabilidad de que lo que se dice, lo que se informa, lo que se denuncia es un hecho investigado y es un hecho comprobado, y eso significa que hay que tener preocupación, dedicación y tiempo, y eso significa inversión, riesgos y compromiso. Primero, porque siempre puede haber una presión sobre el medio, siempre puede haber un hostigamiento y no te dan las facilidades para que uno tenga la información. Entonces, yo creo que la gente tiene que, los queridos auditores, los apreciados televidentes, los simpáticos lectores y los que escuchan la información a través de cualquiera de los medios, darse cuenta del trabajo que implica todo esto, de la responsabilidad y de lo que uno tiene que hacer verdaderamente con mucha valentía para que la gente se informe y comente. Y que no dé mi posición, ni que dé la tuya. Nosotros lo que tenemos que decir es lo que sucede tal cual como es, con punto aparte, pero sin tu posición ni la mía. Puede haber una observación en cuanto a criterio, pero que no le pongamos sesgos ni ideológicos ni políticos. Bueno, yo le quiero preguntar, don Ramón, su relación u opinión con las redes sociales de hoy. Por ejemplo, con Facebook, con Twitter, con los mensajes de texto, con WhatsApp. ¿Por qué le pregunto? Porque usted está hablando, usted nos acaba de dar un mensaje de carácter ético respecto de lo que es el trabajo de nosotros en términos de comunicación. Nos dice claramente, investigar antes de informar, y cuando informamos porque estamos seguros de lo que estamos diciendo. Así es. Sabemos que las redes sociales son tan libres que cualquiera publica cualquier cosa. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ve esto? ¿Es positivo? ¿Es lo que hay ahora? Sí, pero lo que pasa es que es bien importante lo que tú acabas de decir, en el sentido de que yo creo de que mientras todo se puede abrir, las ventanas se abren, las puertas se abren, circula el aire, yo creo que limpia los ambientes. Es positivo. Es positivo, pero ojo, no podemos darle absoluto crédito a lo que nos aparece en un Facebook o en un Twitter. Porque muchas veces hemos tenido muchas es como un antecedente, es un antecedente, pero nosotros no le podemos dar el más total de los créditos a algo que no tiene el respaldo profesional o el respaldo de una empresa de comunicación. Bueno, ¿cuántos ejemplos? Fuentes, esas son las fuentes. O sea, tenemos ejemplos. Usted dijo Twitter. Por ejemplo, nosotros en ámbitos nacionales han matado gente por Twitter que no estaba muerta. A nivel local, yo le cuento, cuando tuvimos un episodio climático el año pasado, el intendente Rego publicó en Twitter: estamos evacuando Estación Colina porque se está desbordando el estero. Claro, sí, me recuerdo. Y no era tal. Y luego ese Twitter, y yo le digo, ese Twitter fue retuiteado por un montón de medios de comunicación y resulta que lo publicó Radio Bio Bio, lo publicó Radio Cooperativa, publicaron el Twitter porque dijeron, pero que como es el Claudio Rego,